Buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Kevin Stuart Torres Martínez, haciendo mi video para la materia de Ingeniería Eléctrica aplicada de la carrera de Robótica Industrial. El día de hoy utilizaré esta ficha con las preguntas generadoras para mi video. Pregunta 1. ¿Cómo se genera la corriente alterna? Y pregunta 2. ¿Cómo se genera la corriente directa? Muy bien, nosotros ya comprendemos que la electricidad, cuando se forma la electricidad cuando circula a través de un cable, este genera un pequeño campo eléctrico a su alrededor. El conductor, de hecho, si lo lo tenemos en forma de espira, estos campos magnéticos que están a su alrededor se incrementarán, teniendo así un electroimán. Bien, pues resulta que si nosotros movemos un conductor dentro de un campo magnético, vamos a obtener una corriente eléctrica. A este proceso de electromagnetismo lo podemos aprovechar para obtener corriente. ¿Cómo? Cuando nosotros movemos el conductor dentro de un campo magnético, ya sea inducido por un electroimán o uno natural, nosotros vamos a obtener la corriente, pero esta va a variar en unos valores máximos y unos valores menores, dando así a la corriente alterna, porque alterna entre estos valores. La diferencia que tiene con respecto a la corriente continua es la forma en la que recolectamos nosotros esta corriente. El alternador, que es el aparato que genera la corriente alterna, recogemos la energía de este a través de dos puntos, por los cuales va a ser los dos puntos que vamos a conectar a los elementos de nuestro circuito, dando así lugar a la circulación. Pero, a diferencia de eso, estos dos puntos que podrían ser dos anillos o dos puntos de recolección, en una corriente directa nosotros vamos a utilizar solo uno separado en dos partes. De esta forma, la electricidad va a viajar de una forma uniforme, dando lugar a la corriente directa. Pregunta 3. ¿Qué diferencia existe entre la fase y el positivo? Y pregunta 4. ¿Qué diferencia existe entre el neutro y el negativo? En la corriente alterna, como dijimos, hay variaciones de la carga de un valor mayor a un valor menor. Mientras que en la carga directa tenemos tanto carga positiva como carga negativa. Nosotros sabemos que la electricidad circula en la corriente directa del positivo al negativo, dado que esta es la diferencia potencial que hay. En corriente alterna, cuando nosotros tenemos nuestro circuito, la fase viene siendo la entrada de nuestra corriente y el neutral viene siendo la parte por donde sale la corriente. El trabajo del neutro es tener una diferencia de potencia para que así haya un desequilibrio que cuando entra en contacto con la fase se intenta establecer, pasando así el flujo de electrones. De esta forma, en corriente alterna, la fase es el equivalente al positivo de la corriente directa y el neutro es el equivalente al negativo de la corriente directa también. Pregunta 5. ¿Qué es la Tierra física? En teoría, todos los circuitos, sin importar si son corriente directa o alterna, sufren de cargas parásitas. Podemos decir que son pequeñas cantidades de energía que no están cumpliendo correctamente con nuestro circuito. Para eso es la Tierra. Una parte de nuestro circuito debe de estar conectada de forma segura a un punto en la Tierra. Literalmente, una varilla enterrada en la Tierra fuera de un edificio o en caso de aparatos conectadas a la tierra de la casa que va fuera del edificio. Esto es para que estas corrientes circulen desde nuestro circuito hasta la Tierra y se disipen se disipen. De esta forma protegiendo nuestro circuito o nuestros aparatos. De hecho, en corriente alterna, propiamente nosotros podríamos utilizar la Tierra para utilizar nuestro circuito. Si conectáramos la fase a nuestro elemento de alimentación, un foco, y de ahí lo conectamos a la Tierra, en teoría el foco encendería, aunque esta no es una forma muy segura de robar. Pregunta 9. ¿Cuál corriente es más eficaz, la corriente alterna o la corriente directa? Realmente es una pregunta complicada, porque ambas tienen aplicaciones en nuestro día a día. Las características de la corriente alterna, podríamos decir que los electrones realmente no fluyen por los conductores, más bien vibran. Esta alternación entre cargas altas y menores genera una vibración que se manifiesta a lo largo del circuito. Y en la corriente directa es más bien un flujo.
un flujo donde nosotros abrimos la puerta de un polo al otro polo. Y esto genera distintas características. Podríamos decir que la corriente alterna es más eficiente que la directa, puesto que la directa, cuando un circuito se extiende mucho, tiende a perder energía en forma de calor, dado que la diferencia de carga de los iones que viajan a través del conductor también entran en contacto con lo que les rodea, por lo tanto empieza a estabilizarse con lo que les rodea, principalmente en forma de calor. La corriente alterna no, soporta las largas distancias y circuitos muy complicados sin necesidad y sin tener grandes pérdidas de energía. Sin embargo, también presenta ciertos problemas porque no podemos construir un alternador para alimentar cualquier circuito. Es la corriente directa la que sí podemos, porque podemos utilizar baterías para circuitos pequeños en electrodomésticos o en otro tipo de lugares. Ambos presentan beneficios y cualidades que nosotros aprovechamos. La corriente alterna se utiliza en los circuitos e instalaciones eléctricas de todo un país y la corriente directa a menor escala. Es así como nuestra vida día a día está alimentada por ambos. Depende de qué aplicaciones les querramos dar. Pregunta 10 y 11. ¿Qué es un sistema trifásico? Nosotros hablábamos de que en la corriente alterna tenemos un flujo de electrones cuyo valor máximo y mínimo fluye constantemente entre estos. Esto lo hace como si, bueno, si lo graficáramos sería como una señal senoidal y esto lo hace con una frecuencia y con su propia amplitud. En un sistema trifásico sería que nosotros aprovecháramos una misma instalación eléctrica utilizando redes alternadores para tener redes corrientes monofásicas al mismo tiempo. De esta manera podemos aprovechar más el valor eficaz. Estas tienen que estar separadas por un ángulo de 120 grados. De esta forma, nosotros en nuestro circuito vamos a estar aprovechando las restas de esta arreglo de sistema trifásico y vamos a poder aprovechar de una mejor manera la energía. El sistema trifásico es el más popular entre la corriente alterna porque se utilizan menos materiales para la construcción de alternadores de este tipo que de tipo monofásico. Después de todo, nosotros nos interesan más las cargas máximas que hay en la corriente alterna más que las bajas o las medias. Y si hay redes corrientes al mismo tiempo, nosotros podemos aprovechar durante más tiempo esa carga máxima. Entre comillas todo esto, porque es un movimiento muy rápido para nosotros, pero de esta forma el aprovechamiento de la energía es mucho más eficiente. Bueno, muchas gracias por su atención. Me despido hasta el próximo video. Que pase buen día, buena tarde o buena noche. Hasta luego.